Jesucristo regresó al lago de Galilea. Mucha gente lo seguía. Él enseñaba. Mientras Jesús caminaba, vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado donde se pagan los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y se fue con Jesús. Más tarde, durante la cena, estaba comiendo en la casa de Leví, junto con Jesús y sus discípulos, muchos cobradores de impuestos y otras personas de no buena conducta, ya que muchos de ellos lo seguían. Algunos escribas y fariseos, al ver a Jesús comiendo con ellos y los cobradores de impuestos, le preguntaron a los discípulos: ¿por qué come y bebe con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús, al escucharlos, les dijo: los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. He venido a llamar a los pecadores y no a los justos. Dios prefiere a los pecadores. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 13 de enero, año 2024. Centramos nuestra atención en el santo para hoy. Es un santo del siglo III en la historia de Francia. Es un santo defensor de la fe, de la claridad de las ideas. Su nombre es San Hilario de Poitiers. Y San Hilario de Poitiers es uno de los grandes padres de la Iglesia de Occidente, de esas figuras de obispos que combatieron el arrianismo, que los arrianos consideraban al Hijo de Dios como una criatura, o bien excelente, pero era solo una criatura, no era Dios. Hilario entonces consagró toda su vida a defender la fe en la divinidad de Jesucristo, Hijo de Dios, y como el Padre que le engendró desde la eternidad. Hizo esa defensa a lo largo de su vida. ¿Qué decir sucintamente de la vida de San Hilario? Tardemente conoció la fe porque fue educado en una familia idólatra, pero después, ya de muy adulto, lo bautizaron, reconoció la fe, se llenó del Espíritu y de la gracia de Dios, conoció muy bien las Escrituras, llegó a ser obispo en la Iglesia Católica, a defender la fe en la Iglesia contra el arrianismo. También escribió unos comentarios muy buenos acerca del Evangelio de San Mateo, y San Hilario va exponiendo todas sus teorías hasta que termina su vida, finalmente del exilio de ese año 361, regresó a su patria porque fue enviado a lo que hoy en día se llama Estambul, Turquía. Fue enviado y regresó nuevamente a su patria, a Francia. Allí se celebró un sínodo en París en el año 361 y retomó el lenguaje del Concilio de Nicea. Algunos autores dicen que este cambio antiarriano del episcopado de las Galias se debe en buena parte a la mansedumbre y a la fortaleza del señor obispo de Poitiers. Ahí tenemos un obispo muy consagrado, muy a defender la fe, muy humilde y muy sencillo, muy grande y muy noble en sus pensamientos, San Hilario de Poitiers. Dios prefiere los pecadores. ¿Cómo entender esa frase de parte de Dios, que prefiere a las personas humildes y sencillas? Y en la mente de Dios existe siempre la posibilidad de darle la mano a los demás. Creo que es importante el Evangelio, en ese capítulo 2 del Evangelio según San Marcos, cómo aprovechar la crítica a la que se somete Jesús de Nazaret
porque come con pecadores, con cobradores de impuestos, porque entra a casas de gente de lo cual la sociedad habla muy mal desde el punto de vista ético o del punto de vista moral. Todo eso lo aguanta y lo tolera el Hijo de Dios por la causa de la salvación y de enseñarle a la humanidad cómo es de importante darle la mano a los demás, cómo es de importante de ayudar al que se equivoca, al que tiene el camino desordenado. No hacer lo contrario que mucha gente mientras vive una religión le cae encima a los demás, juzga a los demás, señala con el dedo a los demás. ¿Cómo aprender a vivir una religión al estilo de Jesucristo, donde no tenga que decirle a una persona, los médicos, si usted no necesita de médico porque usted se cree sano, se cree perfecto, se cree intachable, no necesita de médico? Jesucristo fue para los que están enfermos, a llamar a los pecadores, no a los soberbios, no a las personas orgullosas. A él fue a llamar al que quiera cambiar su vida. Solo quien se reconoce pecador delante de Dios logra decirle sí, acepto. Ahí empieza el cambio en la vida de una persona. Cuando no compara, cuando no llama a otras personas, cuando no cree que hay otros peores que usted, cuando no comienza a decir es que hay gente peor y le han dado oportunidades y a mí no. Cuando no comienza a decir hay gente que ha cometido peores pecados que yo, nada de eso sirve. Cuando Jesucristo le da la mano a las personas es porque esa personita se reconoce pecador y le dice sí a Dios. Le dice sí, Señor. Los pecadores siguen con facilidad el camino de Dios, reconocen sus limitaciones y se convierten en servidores de Dios. Históricamente hablando, los pecadores han sido los que le han dado una respuesta segura y permanente a Dios. Esos son los pecadores. Los prepotentes nunca han terminado la carrera. Al menos yo no conozco ninguno. No conozco ningún arrogante ni prepotente que diga llegó arriba porque es grande y maravilloso. No. La persona es al contrario de la sociedad y lo va a señalar con el dedo. Qué lástima que sea tan orgulloso, qué lástima que sea tan arrogante, qué lástima que se crea mejor que los demás. ¿Tiene cualidades muy buenas? Sí, pero qué lástima que eso, la soberbia, daña mucho el éxito y el futuro de un ser humano. Los pecadores han llegado al grado de la santidad, sí, todos. Todos los que han arrancado como pecadores y se han puesto la mano en el corazón, han llegado ahí arriba. Hay un salmo en la Santa Biblia que se llama el Salmo 51. El Salmo 51 dice, somos pecadores de nacimiento, pero Dios se vale de los pecadores, enseña sabiduría, perdona pecados, abre las puertas de la perfección. Entonces, quien acepta ser pecador, piensa en la posibilidad de nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu Santo, de las huellas del Redentor. Capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y no existe posibilidad de creerse perfecto. En la Biblia no hay esa posibilidad. O sea, no deberían existir ministros perfectos, soberbios, arrogantes, mal hablados. No debería existir eso en la iglesia, porque no existe en la Biblia. No hay ni uno solo que diga Jesucristo lo llamó a ser apóstol porque es arrogante, orgulloso, creído y vanidoso y le vio las cualidades para ser un gran representante de Dios en la tierra. No, eso no pasó. No existe la posibilidad de creerse perfecto sin que tenga la posibilidad de equivocarse. Si alguien se atreve a decir que no tiene pecado, entonces se está engañando a sí mismo. Si alguna persona dice, yo no tengo pecado, se está diciendo mentiras usted mismo. Primera carta de Juan, capítulo 1. Al contrario, quien no acepta como pecador nunca logrará agradarle a Dios, porque su mayor pecado se llama la soberbia.
El pecado que más nos detiene para ser buenos apóstoles, buenos misioneros, buenos católicos, buenos curitas, como la gente le dice con ese cariño a los sacerdotes, un buen curita, es la persona que no es soberbia. Primer pecado capital, soberbia. Avaricia, lujuria, envidia, gula, ira, pereza. La soberbia es el primer pecado capital. Dios no ha estado de acuerdo con el orgulloso, el arrogante, el que tiene una boca perversa. Oiga lo que dice la Biblia. Capítulo 8 del libro de los Proverbios. Dios no se entiende con los ojos soberbios, con la lengua mentirosa. Capítulo 6 del libro de los Proverbios. Dios resiste a los soberbios, de su gracia a los humildes. Capítulo 1 de la carta de Pedro, capítulo 5. Y el capítulo 10, que ese es el que voy a dejar de tarea hoy, capítulo 10 de un libro en la Biblia que se llama el libro de Siracida, o del eclesiástico. Es un libro que es un vademecum contra el mayor de los pecados, que es la soberbia. Si usted sufre de soberbia, si usted se cree mejor que los demás, si usted cree que los demás son malos y usted es el bueno, léase primero el capítulo 10 del libro de la Siracida en la Biblia, que es el vademecum contra la soberbia. ¿Y qué dice a los soberbios? Actúa con dulzura, no pretendas lo que sobrepasa, atiende a lo que se te encomienda. Tienes un corazón obstinado, vas a terminar muy mal. Capítulo 10 del libro de Siracida. Quiero agradecer de todo corazón todas las personas que a lo largo de esta semana que está terminando nos acompañaron a los sacerdotes de la arquidiócesis de Ibagué, que estábamos en retiro espiritual desde el lunes 8 hasta el viernes 12 de enero del año 2024. Mil gracias por tantas oraciones y por las preocupaciones que hemos recibido. He colgado en internet una síntesis de las conferencias que nos entregaron a los sacerdotes en estos días. Si alguien por curiosidad las quiere leer o mirar, están en un blog que se llama Notas Amables a la Palabra.blogspot. Así se llama el blog. Ahí encontrarán Retiro Espiritual para Sacerdotes año 2024. Dios prefiere a los pecadores, vino a darle la mano al que se equivoca. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,